Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por estar con nosotros diariamente, por esa fidelidad que usted tiene para conectarse con Dios, para leer la palabra del Señor, para recibir lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y les agradecemos que nos permitan este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos anclados en la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo número 3, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Y sabe, gloria a Dios por la paciencia de Dios. Gloria a Dios porque en medio de lo que nosotros hacemos, de la manera en cómo nosotros actuamos, de la manera en cómo nos comportamos muchas veces en la vida, sabes, gracias a la paciencia de Dios, todavía el Señor no nos ha consumido. Todavía el Señor nos permite nuevas oportunidades para poder conectarnos con Él y entonces vivir una vida conforme a lo que Él espera de nosotros. Me encantó en la escritura del día de hoy el versículo número 9. De ahí tomé yo el título para esta meditación y te voy a leer brevemente el versículo número 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabes, qué hermoso es saber que Dios está retardando su regreso, que Dios está teniendo paciencia y que de alguna manera nosotros podemos ser fieles a Dios, promoviendo el arrepentimiento genuino. Número uno, en nosotros, ¿verdad? Y número dos, al compartir la palabra del Señor con otras personas, evangelizando y compartiendo el evangelio con otras personas que necesitan urgentemente el amor del Señor. Bueno, hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo brevemente que se desprenden de estos 9 versículos de la escritura del día de hoy. La primera enseñanza la encuentro yo del versículo número 1 hasta el versículo número 6 y le puse de la siguiente manera: vivamos con expectativa y preparación. Vivamos con expectativa y preparación. Claro, ante la aparente tardanza del regreso del Señor, ante esta paciencia gloriosa que nuestro Dios tiene, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a vivir cada día de nuestra vida con esta expectativa de que el Señor puede regresar esta noche, puede regresar en un breve tiempo, puede regresar el día de mañana, en un año, no sé, en un tiempo definido, pero al final tenemos que vivir nosotros de una manera abierta con el Señor, con esta hermosa expectativa de su advenimiento, de su retorno. Mira cómo dice la escritura, por ejemplo, en versículo número 1 en adelante. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sabe? Aquí nos habla precisamente del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera tenemos que vivir nosotros nuestros días ante esta situación? Bueno,
Creo que lo que tenemos que hacer es llenarnos de la expectativa de que el Señor puede regresar esta misma tarde, esta misma noche, el día de mañana o la próxima semana o en algún momento determinado de nuestros días. ¿Sabes? Necesitamos llenarnos de la fe y vivir con esas expectativas, evitando caer precisamente en esta situación que nos menciona aquí de los últimos tiempos. Dice, porque en los últimos tiempos, dice, vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Nosotros no vamos a andar según nuestras propias pasiones. Nosotros nos vamos a llenar de la certeza, de la expectativa, de que sabemos que tenemos un Dios que si Él prometió que regresa, Él lo va a cumplir. Recuerda que el Señor Jesucristo dice en su palabra, en algún momento dice, me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que hay una promesa que el Señor fue a prepararnos un lugar, pero que va a regresar para llevarnos con Él y de alguna manera vamos a disfrutar de esta enorme bendición. ¿Que cuándo va a ser este suceso? Lo desconocemos, no lo sabemos, pero tenemos la certeza de que en algún momento va a ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a llenarnos de la expectativa de Dios. Bueno, hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 7 y 8, y yo le puse así a esta segunda enseñanza. Recuerda que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Y te voy a leer el versículo 7 y 8. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Querido hermano, nunca se te olvide entonces que para el Señor el tiempo es diferente a nuestro. Es más, creo que tú y yo estamos de acuerdo en que muchas veces el tiempo que nosotros estamos viviendo también es muy subjetivo. Por ejemplo, probablemente tú cuando eras más pequeño, cuando eras un niño, cuando eras un adolescente, sentías como que el tiempo pasaba demasiado lento porque tú tenías 10 años y ya querías tener 15. Ya llegaste a los 15, pero ya querías tener 18 y luego 21 y sentías que esa espera de esos 3 o 4 o 5 años eran demasiado largas. Parecía que los días venían muy despacio, muy lento. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Bueno, ya llegaste a esa edad, ya cruzaste los 20, terminaste tu carrera, te casaste, yo no sé, tienes responsabilidades, entonces estás en tus 25, 35, 45 y vas caminando en la vida y sientes como que el tiempo se te está yendo muy, pero muy rápido. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros percibimos el tiempo también de manera muy subjetiva, dependiendo quizás de nuestra edad, dependiendo quizás de nuestras circunstancias o dependiendo quizás también de las experiencias que hemos estado viviendo en estos momentos. Así que recuerda algo, el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro, pero esto no quiere decir que el Señor no va a cumplir su promesa. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Aprovechemos la paciencia de Dios. Y termino con este versículo número 9, hablándote precisamente de aprovechar esta paciencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta parte me fascina, esta parte me enamora. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene paciencia con nosotros. Y me encanta porque el versículo no está hablando que tiene paciencia debido a la gente que todavía no se ha convertido, a la gente que no tiene relación con Dios. No, no, está hablando precisamente, dice, sino que es paciente para con nosotros. Es decir, el apóstol Pedro se está incluyéndose al pueblo de Dios, está incluyendo a su iglesia. Querido hermano, la paciencia de Dios es con nosotros, es con su iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos revisado, no hemos examinado nuestra vida y no nos hemos convertido al Señor con la debida seriedad de nuestra vida. Porque de lo contrario ya estuviéramos nosotros compartiendo la palabra con cualquier persona a nuestro alrededor y estaríamos viviendo una vida de santidad, de compromiso y de entrega día con día. ¿Sabes? Necesitamos nosotros entonces aprovechar la paciencia del Señor. ¿De qué manera?
promoviendo el arrepentimiento genuino en nosotros. Número 2, compartiendo la palabra con otras personas, evangelizando, dando nuestro testimonio, compartiendo el evangelio con otros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! La paciencia del Señor. Gloria a Dios por la paciencia de Dios, que todavía, muy a pesar de nuestras malas obras, muy a pesar de nuestras actitudes, muy a pesar de nosotros mismos, todavía el Señor nos cuida, todavía el Señor nos ama, todavía el Señor nos da la oportunidad que podamos compartir su mensaje. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.